en Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Aljamía. Presenta Luis de Manuela. Saludos y abrazos. Os damos la bienvenida al programa 233. Recibid un abrazo de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y otro de quien os habla, Luis de Manuela. Esta edición de nuestro espacio cultural estará dedicada a un prestigioso escritor de la literatura revolucionaria rusa. Ahora revelaremos su nombre. Para ilustrar el programa escucharemos a varios de los más importantes compositores rusos como Prokofiev, Khachaturian, Mussorgsky, Shostakovich y Borodin. Esta edición de Aljamía estará dedicada al gran Máximo Gorki. Máximo Gorki, seudónimo utilizado por Alexei Maximovich Peskov, nació en la población rusa de Nizhny Novgorod el 28 de marzo de 1868. Falleció en la capital, Moscú, el 18 de junio de 1936. Escritor y político, identificado activista del movimiento revolucionario ruso, fundador del movimiento literario del realismo socialista, Gorki también fue nominado 5 veces para el Premio Nobel de Literatura. El escritor destacó en varias especialidades como la novela, teatro o ensayo.
Máximo Gorki alcanzó mayor notoriedad en la novela especialmente, y sobre todo en obras como Los bajos fondos y La madre. Tuvo una gran amistad con otros grandes escritores rusos como León Tolstoy y Anton Chejov, y mencionó esa amistad en sus propias memorias. Gorki fue muy activo en el emergente movimiento marxista y apoyó a los bolcheviques. Se opuso públicamente al régimen zarista y durante un tiempo se asoció estrechamente con Lenin. Durante la Primera Guerra Mundial, Máximo Gorki apoyó el pacifismo y el internacionalismo, así como las protestas contra la guerra. Durante gran parte de su vida estuvo exiliado en Rusia. En 1928 regresó a la Unión Soviética, donde residió desde 1932 hasta su muerte en junio de 1936. A pesar de ello, las relaciones de Gorki con Stalin fueron más bien difíciles, ya que mantuvo amistad con Kamenev y Bukharin, líderes de la oposición antiestalinista ejecutados tras la muerte de Gorki. Máximo Gorki también esperaba flexibilizar las políticas culturales soviéticas e hizo esfuerzos por defender a los escritores que las desobedecían, lo que resultó en que pasara sus últimos días bajo arresto domiciliario sin previo aviso. Y es que Stalin, aquel megalómano delirante, desbarató la magnífica obra revolucionaria de Lenin y se atrajo las antipatías, antes o después, de la intelectualidad soviética.
Máximo Gorki atrajo la atención por primera vez con sus cuentos naturalistas de vagabundos y marginados sociales. Las obras más famosas de Gorki son sus primeros cuentos escritos en la década de los 90 del siglo XIX, como Shelkash, El viejo y Cergil o 26 hombres y una muchacha. Asimismo, merecen citarse de este periodo gorkiano la obra teatral Los bajos fondos, su trilogía autobiográfica ficticia ya en el siglo XX, compuesta por los títulos Mi infancia, Entre asistente y Mis universidades. También destaca, como dijimos al comenzar el programa, su novela La madre. Esta obra ha sido criticada con frecuencia. El propio autor la consideraba uno de sus mayores fracasos. Algunas de las obras menos conocidas de Máximo Gorki han recibido elogios más entusiastas, como las novelas El caso Artamonov o La vida de Klim Sanjin. Esta última es considerada por algunos como la obra maestra de Gorki y ha sido considerada por varios críticos como modernista. A pesar de las opiniones de la crítica especializada y los académicos, se ha observado que su imagen y su legado literario se han visto gravemente comprometidos por su carrera política, y muchas de sus obras principales, incluidas las novelas posrevolucionarias antes mencionadas, han permanecido en gran medida desconocidas en Occidente. Nunca fue fácil adoptar una postura comprometida y revolucionaria. El nombre de Máximo Gorki, uno de los grandes de la literatura universal, no ha trascendido tanto como sin duda merecía el escritor ruso.
Máximo Gorki no tuvo precisamente una vida sencilla y tranquila, pues quedó huérfano a la edad de 11 años y fue criado por su abuela. Un año más tarde, a los 12, abandonó la escuela. Corría el año 1880. El futuro escritor desempeñó varios oficios antes de consagrarse a las letras. Trabajó en una tienda, se enroló en un barco y ejerció como panadero. A los 19 años, en diciembre de 1887, tiene un intento de suicidio. Luego, viajó a pie a través del antiguo Imperio ruso durante 5 años, cambió de trabajo y acumuló impresiones del mundo que más tarde fue fundamental en su escritura. Alexei Maximovich Peskov comenzó a usar en 1892 el seudónimo de Gorki, que significa literalmente amargo. El nombre refleja su ira creciente acerca de la vida en Rusia y una determinación para decir la verdad amarga. Máximo Gorki escribió incesantemente, viendo la literatura menos como una práctica estética, aunque trabajó duro en cuanto al estilo y forma, que como un acto moral y político que pudiese cambiar el mundo. Describió la vida de las personas en los estratos más bajos y en los márgenes de la sociedad, revelando sus privaciones, humillaciones y la brutalidad, pero también su chispa hacia el interior de la humanidad. La reputación de Máximo Gorki creció como una voz literaria única de los estratos más bajos de la sociedad y como un ferviente defensor de la transformación social, política y cultural de Rusia.
Antes de 1899 se lo asoció abiertamente con el emergente movimiento marxista, lo que le ayudó a convertirse en una personalidad notable. En el centro de toda su obra hay una creencia del valor intrínseco y el potencial de la persona humana. En la escritura de Máximo Gorki se contrapone a los individuos conscientes de su dignidad natural con las personas que sucumben a las condiciones degradantes de la vida. Tanto sus escritos como sus cartas revelan un hombre inquieto, que es una frecuente autodescripción, un hombre inquieto luchando por resolver los sentimientos contradictorios de la fe y el escepticismo, el amor a la vida y el disgusto en la vulgaridad y mezquindad del mundo humano. Máximo Gorki se opuso públicamente al régimen zarista y fue arrestado varias veces. El escritor se hizo amigo de muchos revolucionarios y se convirtió en amigo personal de Lenin después de que se conocieran en 1902. Ese mismo año, Gorki fue elegido académico de honor de la literatura de la Academia Imperial de Ciencias, pero el zar Nicolás II ordenó su anulación. En protesta, Anton Chejov y Vladimir Korolenko salieron de la academia.
De 1900 a 1905, los escritos de Máximo Gorki se volvieron más optimistas. Comenzó a adquirir una mayor participación en el movimiento de oposición al zarismo, motivo por el cual fue encarcelado de nuevo brevemente en 1901. Entonces, también sus producciones teatrales Pequeños burgueses y Los bajos fondos alcanzaron el éxito. Fueron llevadas a escena en 1902 en el Teatro de Arte de Moscú y más tarde recorrieron los mejores escenarios de Europa. Estas obras de teatro emplearon innovadoramente técnicas naturalistas, estructurando una serie de tramas paralelas en las que prácticamente todos los personajes tenían la misma importancia. Como autor de éxito, editor y dramaturgo, Máximo Gorki dio apoyo financiero al Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Respaldó las apelaciones al gobierno por los derechos civiles y la reforma social. El punto de inflexión de su postura ideológica
se produjo tras el tiroteo brutal de los trabajadores que marchaban al zar con una petición para la reforma el 9 de enero de 1905. Esta jornada ha pasado a la historia con el nombre del Domingo Sangriento. Puso en marcha a partir de ese momento la Revolución de 1905 y Máximo Gorki parecía haber sido empujado a ella con más decisión hacia unas soluciones más radicales. Mientras estuvo encarcelado brevemente en la fortaleza de San Pedro y San Pablo durante la abortada Revolución de 1905, Máximo Gorki escribió la obra Hijos del Sol, ambientada durante una epidemia de cólera de 1862, pero entendida universalmente como una descripción de los acontecimientos de ese momento. Gorki fue liberado de la prisión después de una campaña a escala europea encabezada, entre otras personalidades, por Marie Curie, Auguste Rodin y Anatole France. En 1906, los bolcheviques enviaron a Máximo Gorki a un viaje de recaudación de fondos a los Estados Unidos. Durante la visita a las montañas de Adirondack, Gorki escribió La Madre, su novela más notable sobre la conversión y la lucha revolucionaria. Sus experiencias en los Estados Unidos
profundizó su desprecio hacia lo que él llamaba como el alma burguesa. De 1906 a 1913, Máximo Gorki vivió en la isla italiana de Capri, en parte por razones de salud y en parte para escapar de la atmósfera cada vez más represiva en la Rusia zarista. Fue durante este periodo que Gorki, junto con Lunacharsky, Bogdanov y Bazarov, desarrollaron la idea de una enciclopedia de la historia rusa, algo así como una versión socialista de la Enciclopédie de Diderot. Una amnistía concedida para el 300 aniversario de la dinastía Romanov permitió que Máximo Gorki volviera a Rusia en 1913, donde continuó su crítica social, fue mentor de otros escritores de la gente común y escribió una serie de memorias culturales importantes, incluyendo la primera parte de su autobiografía. Al regresar a Rusia, escribió que su impresión principal era que todo el mundo está aplastado y que la única solución, declaró repetidamente, era la cultura.
Durante la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra como la conocieron sus contemporáneos, el apartamento en Petrogrado de Máximo Gorki se convirtió en una sala para profesores bolcheviques y su política permaneció cerca de estos de los bolcheviques durante todo el periodo revolucionario de 1917, si bien luego mantuvo tensiones con el propio Lenin. En octubre de 1921, Gorki regresó a Italia por motivos de salud, ya que tenía tuberculosis. En Sorrento, Italia, Máximo Gorki se encontró sin dinero y sin fama. Visitó la Unión Soviética varias veces después de 1929 y en 1932 Stalin personalmente lo invitó a volver para siempre, una oferta que aceptó. El regreso de Gorki de la Italia fascista fue una gran victoria simbólica de la URSS. En la Unión Soviética fue condecorado con la Orden de Lenin y se le dio una mansión en Moscú y una casa de campo en los suburbios. Una de las calles centrales de Moscú fue renombrada en su honor, así como la ciudad de su nacimiento, que fue llamada Gorki hasta 1990.
Con el aumento de la represión estalinista y especialmente después del asesinato de Sergei Kirov en diciembre de 1934, Máximo Gorki fue puesto bajo arresto domiciliario sin previo aviso en su casa cerca de Moscú. La muerte repentina del hijo del escritor en mayo de 1934 fue seguida por la muerte del propio literato en junio de 1936. La especulación ha rodeado las circunstancias de su muerte. Stalin y Molotov estaban entre los que llevaron el féretro de Gorki durante el funeral. Andaluces, andaluza, hasta aquí el programa 233 de Aljamía, dedicado al escritor ruso Máximo Gorki. Recibido un fuerte abrazo de quien os habló encantado, Luis de Manuela, y otro desde el control técnico de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, saludos fraternales para toda Andalucía.